Pensemos algo sobre la fe. Reflexionemos algo sobre la fe. Hay una fe popular, o sea, una fe que casi todo el mundo la tiene. Esa fe es la que se dice así, que Dios existe. Esa casi toda la gente sabe, rara es la persona que dice que no. Pero casi todos tienen ese pensar, que hay Dios. Entonces ese es un modo de tener fe. Y este modo de tener fe, pues está muy popularizado. Por ejemplo, en los Estados Unidos los billetes dicen en Dios confiamos. Así es. Ese tipo de fe tiene un nombre especial que le dan por ahí. Le dicen, es la fe del deísmo. Deísmo. ¿Por qué? Pues porque es una fe que no tiene ningún compromiso. Es decir, se cree en Dios, pero un Dios sin mandamientos. Un Dios que no tiene nada que ver conmigo. Simplemente existe y es todo. Porque se cree nada más que tiene una fe en que Dios existe, pero los mandamientos los pongo yo. Es decir, yo sabré cómo vivo y qué hago y qué no hago. A mí nadie me tiene que decir qué tengo que hacer, ni Dios. Así es. Entonces ese es un tipo de fe que hay. Pero no es el tipo de fe que nos enseñó Jesucristo. Jesucristo, el Maestro, es el que nos enseña cómo debe ser la fe. La enseñanza de Jesucristo, la doctrina, nos habla cómo debe ser nuestra fe, según como Él nos la da a entender. No como la del deísmo, sino vamos a ver qué diferencia hay. Aquí Jesucristo viene y nos da una fe. Es decir, la fe en Jesucristo, la fe que Jesús nos enseña es esta. Y esta está definido en Hebreos 11:1. Ahí está definida lo que es la fe. La enseñanza de Jesucristo, la enseñanza cristiana, es decir, como nos la enseñó el Maestro, como la enseña Jesús. Esta la aprendió el apóstol Pablo y él es el que habla cómo es esta fe. Es Hebreos 11:1. La fe que nos enseña Jesucristo es una fe activa y la fe del deísmo es una fe pasiva. Así que la que nos enseña Jesús es una fe que se mueve, una fe activa, una fe que va acompañada con obras. Dice aquí en Hebreos 11:1 así: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de realidades que no se ven. Es la garantía de lo que se espera, la prueba de realidades que no se ven, porque pues no se ve. Dios nos promete el cielo, pero no se ve. Dios nos promete una vida eterna, pero no la vemos. Pero sí es una garantía. Es una garantía que nos la da Dios, que por medio de Jesucristo nos enseña eso, que la fe es garantía de lo que se espera. Entonces,
Por lo tanto, pues la fe activa es una fe que tiene movimiento, que nos hace hacer algo. Por eso dice después en el versículo 2 y siguientes, por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Y ahí vamos viendo pues que la fe tiene que hacer obras. Por ejemplo aquí, por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio. Entonces, la fe que nos enseña Jesucristo es una fe que tiene compromiso, una fe que lleva obras. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:6. Dice así: ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Bien, aquí tenemos otra cosa, ¿no? Que recompensa al que le busca. Hay que buscarlo. Entonces no es nada más creer que existe ya. Es la diferencia entre una fe y otra fe. Esta fe que tiene movimiento, que es activa, también nos habla el apóstol Santiago, que debe tener obras, porque si no, pues es una fe que no da ningún fruto. Dice Santiago 2:19, 20, dice así: ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues haces bien. También los demonios creen y tiemblan. O sea que no es solamente entonces creer, porque creer nada más se asemeja a la fe de los demonios o del diablo, porque también cree. Pero eso no le sirve de nada al diablo. ¿Para qué le sirve la fe? No le sirve de nada. Luego el versículo 20 dice así: ¿quieres saber tú, insensato, que la fe sin las obras es estéril? Entonces, pues la fe sí que no lleva obras es estéril. Por eso decimos que la fe del deísmo, o solamente creer en Dios que existe y es todo, pues no conduce a nada. La fe del deísmo es un Dios que existe, pero no tiene nada que ver conmigo, que yo pongo mis mandamientos, no las normas que Él me da para vivir, sino yo pongo mis normas para vivir. Yo sé si hago el bien o no. Y además yo determino también qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso no me lo determina Dios, sino yo digo qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que ese es pues la fe del deísmo, que consiste solamente en creer que existe y es todo. La Biblia nos cuenta de un hombre que tenía mucha fe en Dios, y esa fe que le tenía a él, le hizo moverse para buscar un favor de Dios. Con esa fe que tenía, se mueve y va a pedirle que cure a un criado que tiene. Dice así: al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó, diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarlo. Pero él replicó:
Pero él replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Bueno, esta respuesta que le dio esta persona, que era un soldado romano, a Jesús le impactó mucho. Vamos a ver qué dice Jesús de él. Dice así en el versículo 10: Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Se admiró Jesús de la fe que tenía esta persona. Esa fe que tenía le movió a que fuera a buscarlo y creía que iba a realizar lo que Jesús, lo que le estaba pidiendo. Dice: tan solo una palabra que digas y es todo, con eso se hace. Esa era la fe que tenía él. Es decir, pues cree en un Dios que puede hacer cosas, beneficiosas para las personas. Y Jesús se admira de esa fe tan grande que tiene él, que ni en todo su pueblo la encontró, ni en los apóstoles tampoco. Tenía una fe muy grande este soldado romano en Jesús. Otro ejemplo de este tipo de fe es Marcos 11, 24. Dice así: por eso les digo, desde el 23, dice Jesús así: yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacila en su corazón, sino que cree que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Así está. Esta es una promesa de Jesús para las personas que tienen fe. Creer que ya recibimos lo que pedimos, y dice: así lo obtendremos. Y luego dice el versículo 25: y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone sus ofensas. Es pues entonces esta es una fe activa, no es una fe pasiva. Este es un tipo de fe que quiere Jesús que todo mundo tengamos mucha fe en él. Señor Jesús, aumentanos la fe. Señor Jesús, aumentanos la fe. Señor Jesús, auméntame la fe. Ahora la pregunta sería esta: ¿cómo le hago yo para tener mucha fe? Bueno, una de las cosas es pedírsela a Dios, pedírsela a Jesús, como lo hicieron los apóstoles. En Lucas 17:5 le dijeron: aumentanos la fe. Así, hay que pedirle entonces que nos aumente la fe. La otra cosa es lo que dice Romanos 10:17. Dice Romanos 17: por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Ok, entonces, ¿cómo aumentamos nuestra fe? Leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia. ¿Cómo aumentamos la fe? Por la oración también. ¿Cómo aumentamos la fe? Practicando la doctrina de Jesucristo. Por ejemplo, yendo a misa, recibiendo a Jesucristo en la comunión. Así se nos aumenta la fe. ¿Queremos tener una fe grande? Ahí está la receta. Dicha por Dios. Ahora, ¿cómo hacerle para que uno le pida algo a Dios y
se nos cumpla lo que le pedimos, ¿cómo debemos de hacer una oración eficaz? Una oración que dé resultado. Eso lo vemos en Juan 15, 5, 8. Aquí nos lo dice Jesús. ¿Qué hay que hacer? Dice así Jesús: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Es decir, yo soy la planta de uva y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. Y aquí viene la receta. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí, ahí está la cosa, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Ahí está una de las recetas. ¿Qué hay que hacer? Permanecer unido a Él. ¿Qué quiere decir permanecer unido a Él? Estar siempre con Él, es decir, ser discípulo de Cristo, estar aprendiendo de Él. Y ese es un requisito para que se nos conceda lo que nosotros pedimos. La otra cosa, el otro requisito también para que Dios nos conceda lo que le pedimos es no dudar. No dudar nada. Aquí lo dice Mateo 14:31, cuando Pedro dice, yo quiero caminar sobre el agua. Y le dice Jesús, adelante, camina. Pero ¿qué pasó después? Cuando ya iba caminando sobre el agua, dudó y se hundió. Por eso Jesús le reclama, ¿por qué dudaste? O sea que esa es una de las cosas que tenemos que estar combatiendo, la duda. La duda siempre va a estar ahí acechando y tiene que echarla uno a un lado. Quitar las dudas. Si pedimos algo, pues hay que ser, ¿cómo puedo decir? Hay que ser firme en lo que pedimos y no dudar que se nos va a conceder. Sí, así es. Entonces, pues, hay que pedir con confianza, pues. La otra cosa también, que hay otro requisito también para que Dios nos conceda lo que queremos, es que lo que pidamos sea de acuerdo a su voluntad. Eso lo dice en 1 Juan 5:14. Dice así, en esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos conseguido lo que pedimos. La otra cosa también es no desfallecer, ser insistente. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 5:17, que oremos sin desanimarnos, sin cansarnos, constantemente. Solamente así se logra. Si nos desanimamos, ya no seguimos en lo que hemos pedido. Si no se nos olvida, entonces ya no fuimos insistentes. Bueno, como ven, en cierto modo es fácil y en cierto modo no. Ahora bien, se puede dar una fe grande en una persona, se puede dar una fe grande en una persona, pero hay un peligro ahí. El peligro es que esa persona que tiene mucha fe se olvide de que tiene que amar y empieza a odiar en lugar de amar,
Eh, por eso dice aquí el apóstol San Pablo en 1 Corintios 13:2, dice así: aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, si no tengo caridad, nada soy. Es decir, la fe tiene que estar acompañada de amor. Si no, esa fe, aunque sea muy grande y mueva cosas, no es una fe buena. Como vemos, pues, entonces no es nada más decir yo creo en Dios y ya. Hay muchas cosas que encierra lo que es la fe. Voy a dar un ejemplo de cómo practicar la fe. Una de las cosas que hay que cómo practicar la fe es tomando en serio lo que estamos haciendo. Cuando digo en serio, quiere decir que a veces no se toma en serio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, no se nos debe olvidar lo que pedimos, cuándo lo pedimos, cómo lo hicimos, ese pedido, esa petición que hicimos. Y es muy bueno apuntar lo que pedimos a Dios, fecha, día y todo, ¿no? Para tener ahí puesto que no se nos olvide el pedido que hemos hecho a Dios. A veces algunas personas dicen así: esa manera de pedir a Dios es como estar forzando a Dios. Y así no es correcto, dice, ¿no? Porque hay que pedir según su voluntad. Y ciertamente que así es, como ya vimos, según su voluntad. Pero cuando se dice según su voluntad, a veces se queda la persona ahí y ya no tiene confianza, sino simplemente se dijo eso, bueno, si Dios quiere, si no quiere, bueno, pues no, y ya, se olvida. Eso es. Aquí se trata de que no se olvide. De eso se trata, de que seamos insistentes, como lo dice Jesús en otra parte. Entonces no se trata de decir, bueno, si es su voluntad. Si se entiende mal, bueno, pues está mal. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La voluntad de Dios para nosotros es que estemos enfermos. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. Dios quiere que estemos sanos, no que estemos enfermos. Dios quiere que tengamos todo lo necesario para vivir. Claro, Dios quiere que tengamos todo lo necesario para vivir. Entonces, de acuerdo a su voluntad. De manera que cuando dice uno, si es su voluntad, hay que tener cuidado porque puede uno no tomar más importancia en la oración que está, en la petición que está uno haciendo, sino bueno, si Dios quiere y ya, si no quiere, pues no, y punto, hasta llego. No es la cosa así. La cosa debe ser insistente, perseverante, como dice Jesús en otra parte de la Biblia, poniendo la parábola del hombre que va a tocarle ahí. Aquí le dejo la cita bíblica. A su amigo, porque le llegó un amigo que hacía tiempo que no lo visitaba y le insiste tanto. Es decir, va esta persona y busca pan con los vecinos, con los parientes, porque no tiene pan. Y ya es muy noche y ahí está dando lata a los parientes, a los conocidos, que le den pan, aunque sea a medianoche. Y tanto es la insistencia que para que no esté dando lata le dan lo que necesita. Y dice que así es Dios también, que debemos hacer así como esta persona con Dios. Debemos ser insistentes. También la otra cosa es esta, ¿no? Bueno, creo que ya se las dije. Que no tiene que exigirle a Dios. No, lo que no se trata de exigir aquí así como suena, sino que es de otro modo. Es así. Los hijos le piden a sus papás lo que necesitan. Entonces,
Aquí se trata de un hijo que le pide a papá Dios nuestras necesidades y lo hace con insistencia, es todo, con súplica, con ruego. Entonces no es que se esté exigiendo a la manera de pensar así, exigir, no, es una súplica de un hijo con su papá Dios que lo ama y que se siente amado por él. Bueno, esto es lo que les comparto y les dejo esto. Que Dios les acompañe, les bendiga, les aumente la fe y a mí también.